Bendiciones, salud y paz a toda mis amada audiencia que está en sintonía con el pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Es nuestra incorporación registrada aquí en el estado de Nueva York ya por un tiempo, y ahí estamos. Ya esa incorporación tiene su email, tiene su cuenta para poder nosotros seguir ministrando y haciendo la obra del Señor para el reino de los cielos. Y es una incorporación no lucrativa, non-profit organization. Y así cualquier donaciones que se pueda presentar pues viene a través de la incorporación para seguir utilizando, para escribir, para invertir en el reino de los cielos. Y aquí estamos en este día y nos sentimos contentos que usted esté en sintonía con esta programación, con este maestro, presentando el tema apologética del Evangelio de Jesucristo. Y estaremos hablando de eso por un buen tiempo, porque las palabras de Jesús resuenan después de 2000 años en la conciencia y los corazones de los pueblos de las naciones del mundo. Y que todavía esas palabras tienen vigencia, son reales. Y si, como dice Juan 15, que el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Wow! Qué tremenda promesa de nosotros habitar, cumplir, obedecer lo que enseña la palabra de Dios, y que dentro de esa obediencia, ese sometimiento a esa palabra, si pedimos, porque vivimos esa palabra, cumplimos lo que dice esa palabra y vivimos para el Señor Jesús, entonces todo lo que queramos, el Señor lo va a hacer. Desde luego que no van a hacer cosas, como dice Santiago, no recibí porque pedís mal. Entonces Santiago nos aclara a nosotros que pedimos para nuestros deseos, nuestras pasiones, para malgastar. Ya eso no. Esas son peticiones que Dios no contesta, aunque usted viva la palabra de Dios y siga la palabra de Dios. Hay un sinnúmero de temas en el Evangelio que yo poco a poco lo voy a estar desarrollando y presentando a ustedes. Pero en este tiempo estamos estableciendo bases, fundamentos, para que podamos quizás no entender y comprender la revelación de Dios, pero conocer de la forma que Dios determinó revelarse a los seres humanos, a nosotros que somos la obra maestra de Dios. Pero por lo menos si comenzamos con esa premisa de ver la base fundamental de la revelación de Dios, entonces bajo esa fundación y esa base vamos nosotros a crecer en el conocimiento que el mismo Dios va a concedernos a cada uno de nosotros. Aunque en mis libros, por ejemplo, Movimiento y Concepto, aquí yo enseño que nosotros no podemos conocer a Dios más de lo que Dios no quiere que lo conozcamos. Que Dios es su propia revelación y que Dios entonces se da a conocer en esa revelación
a la persona que quiere conocerlo, pero que aún el conocimiento que va a recibir esa persona está limitado a Dios, que quiere que le conozcamos hasta donde Dios quiere que usted y yo conozcamos a Dios. Por lo menos esa premisa, agárrela, fundamentela en su vida. Y no crea que usted va a conocer a Dios porque usted ayuna mucho y ora mucho, o se retira mucho, o paga mucho diezmo, o da mucho ofrenda, o va los 7 días a la iglesia. No crea. El conocimiento de Dios es dado por el mismo Dios. Y Dios sabe hasta dónde yo puedo conocer a Dios, y Él sabe hasta dónde usted puede conocer a Dios. Esas son premisas fundamentales que tenemos que establecer en nuestras vidas para que no estemos oyendo todas esas voces, que si hace esto va a recibir, que si ora a las 3 de la mañana, que ese es mejor tiempo para... Olvídese. Entonces, esta generación y otras generaciones han establecido que el conocimiento de Dios se basa en la obra que yo hago. Y eso no es así. Esto es gracia. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia de Dios. Es por misericordia de Dios. Es por compasión de Dios. Es por bondad de Dios. Por benignidad de Dios a cada uno de nosotros. No es porque lo merecemos o somos dignos. Entonces, Pablo nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Y después en Efesios 2, lee el capítulo 2 entero de Efesios, versos 8 y 9, que no es por obra la salvación, sino es por gracia, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Los dones son regalos, capacidades que Dios nos da a nosotros. Eso no es de nosotros. Yo no soy, no, Él es en mí. Yo no tengo título, no, Él me da el título. Yo no soy profeta o pastor o evangelista o misionero, no, Él es que hace eso en mí, en ti. Y nosotros, desde luego, nos hemos dado título aquí en las denominaciones, en los concilios, en los movimientos. Tenemos tantas cosas que nosotros hemos hecho como seres humanos. Muchas veces todos esos títulos para estar dentro de las reglas del sistema del concilio, de la denominación, el movimiento, dentro de las leyes del gobierno. ¿Ve? Una vez yo fui a inmigración a llevar a un hermano mío que quería hacerse ciudadano. Y yo fui con mi cuello clerical al juez. Y el juez me dice, ¿tú estás representando a tu hermano? Y yo, sí. ¿Y tú eres un reverendo? Y digo, sí. Te voy a hacer una pregunta bíblica. Y digo, vaya. Me dice, ¿quién fue que escribió el libro de Lucas? Digo, por favor, juez, una pregunta muy fácil. ¿O quién escribió el libro de Hechos? No me dijo Lucas. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Digo, el doctor Lucas. Pero me dijo, yo hago esa pregunta porque la gente que no son reverendos, que vienen aquí con su cuello clerical y todo, engañar al sistema, yo le hago preguntas bíblicas porque los que no son, no saben. Digo, muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, Dios, yo le he enseñado, y en este libro próximo que casi estoy terminando, somos la obra maestra de Dios. Ahí yo presento un sinnúmero de cosas de cómo Dios se manifestó a esa obra maestra, cómo Dios se reveló a esa obra maestra.
Y lo hizo de una forma pública. Porque en Isaías 45:19, 2800 años atrás, le dijo él al profeta Isaías: no hablé en secreto en un lugar oscuro. Son puntos de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces, dentro de este texto bíblico de Isaías 45:19, Dios establece que Él no habla en secreto, que Él no habla en lugar oscuro, porque Dios es luz. Él no está llevando a las personas a los sótanos, a los montes, a los lugares en secreto para decir lo que Él tiene que decir. Él lo habla, Él es luz. Él no tiene que esconderse en las tinieblas ni apagar la luz. Eso es un problema de nosotros hacer eso. Apaguen la luz. Dios es luz, ¿por qué vamos a apagar la luz? Vamos a ver. No hable en secreto. ¿Qué es lo que más se está haciendo hoy en día en este mundo? Secreto, secreto, secreto. Lugares oscuros. Y todas esas acciones vienen de Hollywood, viene de Broadway, donde el cantante le ponen una luz grande y todo los demás están en oscuro, que no se ve nadie. Y todo eso la iglesia lo está imitando hoy en día. Es un problema. Los seres humanos no pueden estar en oscuridad. Los seres humanos no pueden estar en secreto. Porque cometemos errores. Entonces Dios le dice al profeta: dile a mi pueblo que yo hablo en justicia. Entonces justicia tiene que ver con ecuanimidad, equidad, honradez, imparcialidad, neutralidad. Tiene que ver justicia y honestidad. Y esta forma de Dios ser tiene que ver por su santidad, porque Dios es santo. Todas las personas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que tuvieron encuentro con ángeles, con Dios, con el Señor, siempre había luz, no había oscuridad. Imagínense 2 o 3 muchachos que están interesados el uno con el otro en retiro, en campamento. Miles de jóvenes, cientos de jóvenes, y de repente toda la luz está apagada. ¿Qué usted cree que va a suceder? Los jóvenes sentados uno con nosotros, las muchachas con los muchachos. ¿Qué usted cree que va a suceder? Nosotros siendo carne, pasionales, con deseo hacia ella, hacia él. ¿Qué ha sucedido? Entonces la santidad de Dios es la que establece el orden de que Dios no habla en secreto ni en oscuridad. Dios habla en la luz, porque Dios es luz. Y tenemos que cambiar esa situación. Yo no lo voy a hacer, pero por lo menos lo enseño. Dios es perfecto, Dios es puro y Dios es santo. Y todo lo que Dios hace con su obra maestra, que somos nosotros, lo hace en público, no en oscuridad. Pero todo eso se ve en nuestro mundo.
Cuando yo fui a Roma, yo entré a la catacumba y la guía nos decía que aquí hay 17 kilómetros de catacumba, donde la iglesia primitiva que estaba en Roma, judía, ese era el escondite de ellos. Ellos se escondían del Imperio Romano porque lo querían matar. Pero en cada esquina veía en forma de pez, veía unos candelabros en forma de pez, unas lámparas, pero miles. Y la guía nos dijo, eso eran las lámparas que ellos usaban para ver aquí, porque aquí no hay luz, aquí no hay electricidad, aquí no hay nada. Que aún la iglesia escondida dentro de la catacumba del Imperio Romano, ellos prendían sus velas, su luz, para verse, para no sentirse en oscuridad. También el Señor le dice, yo le hablo a usted en justicia. Entonces, cuando el Señor dice que habla en forma de justicia, en forma razonable, con conciencia, con jurisprudencia, es una forma objetiva. Y yo sé que los predicadores no van a ser como yo, los evangelistas por igual, los misioneros, porque toda la persona que toma un micrófono se olvida que el micrófono se lo dan porque el micrófono es la extensión de la voz bajita que puede tener una persona. Para que usted no hable duro. Ouch. Y que todas las personas que ministran en las 40 millones de iglesias más necesitan posiblemente tener un entrenamiento de cómo hablarle a un micrófono, que es la extensión de la voz de la persona, para que usted no grite. Pero eso es una barbaridad de la gente que se comen los micrófonos. Le explotan el tímpano a las personas que están cerca o lejos. Y después suben el volumen de la bocina, porque supuestamente lo que están hablando no se oyen. Así que la justicia que tiene que ver con cosas razonables, justas, objetivas, que también justicia tiene que ver con comprensible, explicable, para todo el mundo. Porque cuando no se está entendiendo lo que se está predicando y enseñando, se está hablando cosas oscuras, cosas secretas. No hablen en secreto, dice el Señor. No hablen en lugar oscuro de la tierra, público. Entonces, la iglesia hemos hecho todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que la justicia también cubre la rectitud, que tiene que ver con lo que es derecho, directo, llano, vertical, santo. Que Dios es santo en todo su forma de ser como Dios. Entonces Dios crea hombre y mujer en el huerto del Edén en forma pública. Y cuando Dios creó y formó a Adán y a Eva, como dice Génesis 2:7, del polvo de la tierra, ahí estaba la jerarquía angelical, ahí estaba la jerarquía caída con su líder Lucifer viendo esa nueva creación como obra maestra que Dios estaba creando como última creación. Lo hizo a lo público, no lo hizo en secreto. Hermano, tengo algo que decirle.
Aunque aquí no hay nadie, dígame, no, tenemos que ir al baño. Tenemos que ir al sótano. O venga a mi casa a las 12 de la noche. Eso me suena como otra cosa. Pero hay gente que son tan inocentes que se someten a esas cosas y cuando vienen a ver hay un espíritu de error en esas enseñanzas de lo que le tienen que decir a la persona. Así que cuando Adán y Eva desobedecen el mandato, ahora Dios tiene que tratar con una criatura imperfecta. Porque Dios hizo a Adán y a Eva perfecta en el sentido que no añadió más ni quitó, todo fue perfecto. Pero ellos en su libre voluntad se hicieron imperfectos. Entonces Dios comenzó a tratar con ellos en esa imperfección. Y siguió tratando con ellos en público, no en secreto, no en lugar oscuro. Así que Dios es Dios y Él tiene esa capacidad de lidiar con nuestra condición humana, con nuestras imperfecciones, por causa de su amor y compasión, benignidad, bondad para con cada uno de nosotros. Porque Dios nos conoce a nosotros en completo total. Por eso es que yo le digo que la base fundamental es que yo quiero seguir presentándola a ustedes y que tengamos presente esa premisa, tiene que ver con la forma que Dios determinó revelarse a nosotros y hablarnos a nosotros. Primero, no lo hizo en secreto y segundo, no lo hizo en lugar oscuro. Entonces, si nosotros como iglesia contradecimos eso, estamos violando la palabra de Dios. Y Dios nos va a llamar a la cuenta. Entonces, el profeta Isaías, 2800 años atrás, establece que Dios no habló en secreto, ni en oscuridad. Todo lo hizo y lo ha hecho a la luz del día. Como dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y cuando Dios le pregunta, oímos tu voz y nos dio miedo. Y miedo, yo le he enseñado a ustedes que en psicología miedo representa peligro. Pero ¿cómo es posible que esa voz sublime, hermosa, maravillosa, a la luz del día, no en secreto ni en oscuridad, viene a hablar de nuevo con su criatura y en este momento ellos sienten miedo y se esconden de la presencia de Dios? Entonces eso ocurrió con Adán y Eva. Dios no tiene que esconderse para tratar con su obra maestra que somos nosotros los seres humanos. Nosotros no podemos esconder en una montaña, en un sótano, en un lugar para buscarle el rostro del Señor, como dice Jesús. Entra en tu cámara secreta y habla a tu Dios. Y cuando venga al público, Dios te va a recompensar en público. Pero esa es otra cosa. Ese es otro nivel de enseñanza. Porque hay muchos que no se meten en su cámara secreta a buscar el rostro del Señor y después van al público y quieren que Dios lo use con unción, con poder, con liberación, con sanidad, con portento, con señales, con maravilla y quedan avergonzados. Así que Dios siempre ha sido claro y preciso y concreto con nosotros los seres humanos. En el Evangelio, Jesús dijo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás de eso es pecado.
Si alguien quiere algo de usted y usted no puede, dígale que no. Porque tiene que decirle que sí y después criticar. Yo no quería, no, entonces no lo haga. El Evangelio es libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Entonces, cuando recibimos cosas secretas en oscuridad y salimos confusos y confundidos, entonces hay un problema. ¿Quién habló? ¿El Espíritu Santo? ¿La persona que habló? ¿El diablo? ¿Los demonios? ¿Quién habló? Entonces usted tiene siempre que dirigirse a la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Entonces esas son las palabras que yo voy a estar presentándole a usted en estas programaciones. Mateo 5, 6, 7, ahí está el centro, el núcleo de todo el Evangelio que Cristo quiso enseñar en esos 3 años y medio que tuvo aquí en la tierra. Y lo primero que él comienza es con la bienaventuranza en el capítulo 5. Y que esa bienaventuranza es para todos aquellos que quieren permanecer en la palabra del Señor. Pero cuando vemos la función de la iglesia en una forma universal, eso no se está aplicando. Se está buscando otra cosa. Se está buscando los panes y los peces. Se está buscando el vestuario y el dinero. Se está buscando otra cosa, pero no los asuntos del reino de Dios. Y que cuando decimos que Dios es claro y preciso y concreto, estamos hablando que esa es la forma, en la narrativa de la revelación de Dios en todas las sagradas escrituras. Dios no es hombre, dice el número 23:19, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Y después el autor de número dice, él dijo, y después el autor de número dice, y Dios dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Ve? Entonces cuando usted va a Isaías 55:11, no es mi palabra que yo envié a vosotros. Las palabras que yo envié a vosotros se cumplirán. No volverán a mí vacía. Porque Dios no es un Dios vacío. Dios es el que hincha la tierra. Dios es el que llena todo. Dios es el que creó el universo. Dios es el que está en todos los lugares con toda su gloria y honra y maravilla y portento. Entonces cuando Él habla su palabra a la luz del día, es para llenarlo todo. Y esa palabra no vuelve a Dios vacía, sino que hará con la persona a la cual Él la envió lo que Dios determina hacer, Isaías 55:11. Bien. Entonces, todos los asuntos narrativos en la Sagrada Escritura se fueron presentando de una forma lenta después de la caída de Adán y Eva, lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Esas son 4 palabras que la voy a estar mencionando hasta que usted se la grabe en la cabeza, para que cada vez que usted lee el texto bíblico, usted regrese a esas 4 palabras, que la revelación de Dios es lenta, gradual, progresiva y evolutiva. En otro momento le voy a dar la definición de esas 4 palabras para que podamos entender. Y que eso tiene que ver con el conocimiento, la capacidad, la comprensión y el entendimiento que tenían esas personas de la existencia de la vida en aquel entonces cuando Dios se reveló desde Génesis en adelante. ¿Ve? Entonces cada generación
tuvo una experiencia con Dios revelativa, como la estamos teniendo nosotros. Porque nosotros en esta generación estamos viendo el capítulo 24 de Mateo teniendo su cumplimiento en el tiempo de nosotros. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reinos contra reinos, peste, hambre, pestilencia, terremoto. Pero el verso 8 de Mateo 24 dice, estos son los principios de dolores. Y el verso 6 dice, no es el fin todavía. Entonces, en este tiempo tan moderno que tenemos este teléfono, esta computadora, la televisión, los medios comunicativos, hoy en día nosotros vemos al día todo. Pero el mundo siempre ha estado peleando. Hoy vemos a Irán peleando con Israel como si eso fuera nuevo. Son 5.000 años que Persia, que Irán hoy en día, ha estado peleando con Israel. Hoy en día tenemos el privilegio de ver los proyectiles cayendo sobre Israel, y Israel, los proyectiles de Israel cayendo sobre Irán. En los 90, cuando George Walker Bush decidió, y George Bush atacar a Irak, que Irak es Babilonia en el tiempo de antes. Cuando Abraham subió de Ur de los Caldeos, cuando él subió, él fue a Mesopotamia, que está en el mismo centro del mundo. Subió del sur, subió para la parte norte. Eso era Mesopotamia, meso entre Potamia, ríos. Y por ahí siempre ha pasado el río Tigris y el Éufrates. Mesopotamia. Y cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, él se quedó en Mesopotamia porque allá había mucha cultura, era el lugar más fértil de aquel entonces. Y él se quedó ahí por un buen tiempo. Hasta que murió su papá Taré, en el capítulo 11, el último verso de Génesis 11. Y entonces en el capítulo 12 Dios reitera su llamado y él sube a Aram, un poquito más alto. Pero después que subió a Aram, entonces tuvo que bajar para ir a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido a él y a su familia y a su descendencia. Pero eso fue evolucionando, porque en ese mismo capítulo 11 vino la revuelca de la Torre de Babel, cuando la tierra tenía una sola lengua. Todo el mundo hablaba un solo idioma, no habían tantos idiomas. Pero Nimrod, uno de los líderes grandes cazadores, reunió en esa llanura a toda la gente que estaba en esa área para hacerle una torre alta y llegar al cielo. Lee el capítulo 11. Y mientras iban construyendo la torre, Dios en el cielo se reunió y dice, espérate, si esta gente siguen así, van a llegar aquí. Dice la Biblia en Génesis 11. Y Dios lo que hizo fue que le confundió la lengua, y de ahí es que aparecen todas las naciones que tenemos hoy en día. Y eso se llamó Babel. Mesopotamia después se llamó Babel. Y más luego, cuando viene el imperio de Nabucodonosor, entonces se cambió de Mesopotamia, Babel, Babilonia, que hoy en día es Irak. Yo le digo todo esto porque fui muchos años maestro del Instituto Bíblico de Geografía Bíblica. Y tuve que ir a esos países para aprender más y traer documentos de allá. Esa clase era una de las clases más interesantes. Hasta los maestros venían a escuchar esa clase porque yo traía video y traía cámara y traía de todo. Porque la vi tan interesante esa clase de geografía bíblica. Yo voy a Israel, a Roma, a España, a Francia, a buscar información del pueblo de Israel. Pero ¿qué le estoy diciendo con todo esto en este particular? Cada generación que Dios, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, Dios se reveló a Abraham como el Elohim.
el Todopoderoso, el que crea todas las cosas. Elohim. ¿Okay? Y así conoció Abraham a Dios. Entonces viene la generación de Moisés, viene José, después viene Jacob, viene José, y después van a Egipto, y Israel crece ahí en Egipto, y después viene un faraón, en el capítulo 1 y 2 de eso, dice que viene un faraón que no conocía a Israel, y olvídese, nos puso a edificar todas esas murallas y todas esas pirámides y todas esas cosas, esclavizó al pueblo de Israel por 430 años. Y Dios levanta a Moisés de ahí mismo, Entonces, cuando Dios trata con Moisés, en esa forma lenta y progresiva, gradual y progresiva y evolutiva, Dios no se le revela a Moisés como el Elohim, como el creador de todas las cosas. Porque cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando se le revela en Éxodo 3:14, cuando vaya al pueblo de Egipto, allá donde está tu pueblo, y me pregunte cómo te llamas, ¿qué le diré? Y Dios le dice, dile a ellos que yo soy el que soy. Wow, qué nombre. I am what I am. Es que un problema cuando nosotros queremos preguntarle a Dios esa clase de preguntas, porque Dios es Dios. Y nosotros somos el polvo, nosotros somos el soplo de Dios, somos la imagen y semejanza de Dios. Y está esta criatura que es la obra maestra de Dios, tratando de conocer el nombre de Dios. Dios no le dijo nombre a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Yo soy lo que tú quieras que yo sea, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Yo soy el que soy. ¿Qué yo soy? El Todopoderoso, el Soberano, el Omnisciente, el Omnipotente, el Omnipresente, el Eterno, el Infinito, el Inmanente, el Espíritu Eterno. Hoy en día nosotros conocemos eso, pero Moisés no conoció nada de eso. Bien. Después en el capítulo 6 de eso, versos 2, 3, Dios le revela el nombre a Moisés, de quién él era. Y le dice, yo soy Yahweh. Yahweh. La Y, la W, la H, la Y, la H, la W, Yahweh. Y ese nombre en su interpretación en español significa, yo soy mi propia existencia. Nadie me hizo, nadie me creó, nadie me formó. Yo soy por mí mismo, para mí mismo, en mí mismo. Yo soy Yahweh. ¡Wow! Así que, cuando usted lee la Escritura, usted va a ver cómo Dios continúa revelándose a cada persona que quiso conocer a Dios. Abraham no conoció a Dios como Moisés lo conoció. Abraham, al contrario, lo llamaron amigo de Dios. Porque cuando venía la destrucción de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, Dios dijo, le ocultaré yo esto a mi amigo Abraham. Eso es increíble. Ay, Dios mío, qué cosa más bella. Dios con nosotros, los seres humanos, que somos la obra maestra de Dios. Y tan malo que nosotros somos con nosotros mismos. Pero qué malos nosotros somos. Cada vez que yo veo un ser humano, yo veo a Dios. Yo veo la obra de Dios. Y yo tengo que cuidar, proteger a ese ser humano para que Satanás no lo destruya. Para que la fuerza del mal no lo destruya. Si tengo que hacer decisiones por la vida de esa persona, tengo que cubrirlo. Que nuestros pecados nos ciegan, nuestra maldad nos ciega. Nuestros motivos ulteriores nos ciega.
y nos ponemos al lado de la fuerza del mal para hacer mal al prójimo. Cuando aquí mismo Jesús nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que lleváis fruto y llevéis mucho fruto. Y por el verso 17 de Juan 15 dice, esto os mando que os améis los unos a los otros. Por eso es que en este periodo de tiempo de mi vida yo voy a hablar de la palabra de Jesús, porque la gente no se está hablando en los púlpitos de la palabra de Jesús, se está hablando de todo el mundo menos de la palabra de Jesús. Porque si Jesús es la máxima revelación del Padre, si Jesús es la profecía cumplida de los 39 libros, si Jesús es la encarnación de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, entonces vamos a ver cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, que apareció Moisés y apareció Elías. Y Cristo en el medio, allá estaban los 3 discípulos amados de Jesús, Juan, Pedro y Jacobo. Y cuando Pedro pensó hacer 3 templos para cada uno de ellos, el Padre le dijo que no, güey. Desapareció Moisés, desapareció Elías, porque eso era lo más grande para el pueblo judío. Y se oyó la voz de Dios que apuntó a Cristo que estaba en el medio. Dice, este es mi Hijo amado, a él oí. A él oí. Por eso es que yo estoy resaltando hoy en día la palabra del Evangelio, porque esas son las palabras que Jesús delegó a la iglesia. Hay muchas personas que no oran, por ejemplo, el Padre Nuestro de Mateo 6:12 en adelante. Porque en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay muchas personas en la iglesia que no oran el Padre Nuestro porque saben que tienen que perdonar y que están siendo hipócritas cuando usan esa parte de la oración. Perdona nuestras deudas. Todo lo que yo he hecho malo, perdónalo, porque yo también he perdonado a aquellos que me han ofendido. ¿Verdad? Y muchas veces no se está haciendo esa oración. Esas son las palabras de Jesús. Porque en el verso 14 de Mateo 6 dice, porque si no perdonáis a vuestro prójimo, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará cuando vosotros pidáis perdón. Eso no lo leemos. Eso está bien lejos. Nosotros ofendemos, echamos under the bus a la persona. ¿Qué nos decimos a la persona? Después venimos delante del cielo como que Dios no conoce nuestros corazones. Señor, perdóname, así como yo he perdonado a toda la gente que yo he ofendido, que me han ofendido. Así que cuando yo le enseño esto a ustedes de la revelación lenta, gradual, progresiva y evolutiva, le estoy diciendo también que así como en Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. Así como esa palabra es inspirada, hay en esta palabra 12 libros históricos que comienzan con Josué y terminan con Esther. 12 libros históricos donde Israel narra su historia. ¿Okay? Y algunos de ellos no se sabe ni quién fue que lo escribió, pero está ahí como palabra inspirada de Dios. Pero usted tiene que hacer la diferencia cuando se está narrando una historia y usted quiere aplicar esa historia al tiempo que usted está viviendo hoy en día. Dios llamó a Jeremías en el 627 a.C. para predicar un mensaje. Dir a mi pueblo que ellos serán cautivos 70 años en Babilonia. Punto. Ese era el mensaje de Jeremías.
y ellos no querían estar cautivos más porque ellos estuvieron cautivos 430 años en Egipto, y ahora en este momento viene otro profeta judío diciendo que ellos van a ser cautivos de nuevo en el imperio babilónico con Nabucodonosor. La gente no quería saber de Jeremías. El sumo sacerdote de aquel entonces era Pasur, y Pasur habló con Sedequías para que pusiesen a Jeremías en la cisterna rota vacía, en el capítulo 33. Que el Señor tuvo que decirle dentro de la cisterna a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Entonces, cuando yo uso la enseñanza de Jeremías, yo tengo que tener cuidado cómo yo la voy a aplicar a mi contexto histórico y más de gracia del Evangelio que se manifestó de todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Hay palabras que fueron dadas al profeta Jeremías. Usted no puede decir hoy en día que la iglesia va a ser cautiva 70 años, porque ya eso pasó, eso es historia. ¿Entendemos esa parte? Que vinieron un montón de profetas que dijeron que iban a acontecer cosas que sucedieron al pueblo de Israel. Y usted dirá, pero sí, podemos hablar de la causa del suceso. Sí, por desobediente, por idólatra, por injusto, por no cumplir con la palabra de Dios, le vino todo esto. Pero usted, hoy en día, usted no puede aplicar esa enseñanza profética a la iglesia, que Dios ha salvado, que Dios dio su sangre, que dio su vida, que resucitó por ella. ¿Ve? Usted no puede aplicar esas cosas a la iglesia del presente. Tiene que usarla como una referencia o un marco de referencia para ayudar a la situación que está pasando la iglesia hoy en día. Fantástico. Bien. A Isaías, en el capítulo 26, lo mandaron a andar con su parte trasera, enseñándola. Dios no lo ha mandado a nadie a hacer eso fuera de Isaías. A Ezequiel lo mandaron a comer excremento. Yo no he oído un testimonio de gente que tuvo que comer excremento humano para hacer la voluntad de Dios. A Osea lo mandaron a casarse con una prostituta. Yo no he oído eso con ningún profeta o evangelista que lo ha mandado a los lugares donde están las prostitutas para que se case. Entonces, cuando nosotros leemos los acontecimientos, porque Dios usaba esos profetas como modelo de lo que le iba a acontecer a Israel. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, lavada y limpiada con la sangre de Cristo, con el sello del Espíritu Santo. Nosotros no hemos sido puestos para la ira y para condenación, sino para la salvación. Y para salvación. Entonces, la confusión de enseñanza dentro de las 40 millones de iglesias con las personas que no estudian bien la palabra es que no han visto el contexto histórico de lo que aconteció en aquel entonces y lo que Dios nos ha dado a nosotros. Muy diferente. Imagínense que Dios va a levantar a la iglesia en el rapto de la iglesia y Cristo va a tratar con nosotros. Y después va a tratar con el pueblo de Israel, con el tercer templo y con un montón de cosas. Y que David vendrá a servir, va a ser rey de Israel. Eso no tiene que ver con nosotros. La iglesia es un cuerpo especial, como dice primera de Pedro 2:9. Pueblo escogido, linaje escogido de Dios, pueblo santo, adquirido por la virtud de aquel que nos llamó.
Usted no sabe la posición que se encuentra la iglesia. No es que somos mejor que los judíos ni mejor que nadie. Pero Dios tiene un trato especial. La iglesia de Jesucristo se ha convertido en la novia de Jesucristo. Cristo es el novio de la iglesia y Él viene a casarse con su iglesia. Y Juan el Bautista es el testigo. Todo eso está en la Escritura. Y vamos a tener 7 años de celebración de boda y 1000 años de luna de miel con Jesucristo reinando sobre todas las naciones del mundo. Eso es lo que dice la Escritura en Apocalipsis, en las epístolas de Pablo y Pedro y todo. Pero cada vez que nosotros leemos de Génesis hasta Malaquía, que son los 39 libros, estamos leyendo una historia que Dios permitió que estuviera ahí para que nosotros aprendiésemos. Por ejemplo, mire lo que dice en Corintios para que nosotros entendamos lo que yo le estoy diciendo, porque la Biblia tiene la respuesta para todo. 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. ¿Te entiende? ¿Cómo es que va esto? Entonces, nosotros leemos el Antiguo Testamento como marco de referencia, como punto de partida, para conocer lo que aconteció en la antigüedad. Y nos gozamos, y nos reímos, y nos lloramos. ¿Qué nos sucede? 80,000 cosas nos suceden a nosotros cuando leemos esos 39 libros. Y después el paradigma del Antiguo Testamento cambia completamente en el Nuevo Testamento. Porque los 39 libros fue el escrito de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento fue la manifestación encarnada de ese escrito en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. En el principio era el verbo, la palabra, la acción de Dios, lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Y esta palabra fue hecha carne, y esta palabra era Dios entre nosotros. Juan 1:1. De que toda la palabra del Antiguo Testamento se completó en la persona de Jesucristo. Así que todo lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son las palabras de Jesús, eso es lo que nosotros tenemos que estar escuchando más que cualquier otra palabra. Y yo no estoy diciendo que no escuchemos el Antiguo Testamento, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que tenemos que usar al Antiguo Testamento como referencia del cumplimiento en la persona de Jesucristo. Me gusta mucho la forma de la iglesia histórica, presbiteriana, episcopal, reformada, luterana, anglicana, metodista, bautista. Porque en estas congregaciones el pastor tiene que tener una maestría en divinidad y por lo menos leer el griego, porque tiene que hacer el exégesis. Y yo he estado en estas congregaciones ministrando y todo, que me han invitado, que ya soy doctor 2 veces, y ellos, cuando uno tiene educación, ellos tienen la confianza que uno va a hacer una buena hermenéutica, exégesis del texto bíblico. No voy a pensar, no voy a creer, no voy a sentir,
y no voy a opinar, la Escritura dice. Después que uno conoce el contexto histórico y hace su exégesis, ellos tienen confianza que usted va a traer una buena palabra. Pero una de las formas que ellos siempre usan es que cada vez que van a predicar usan dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Usualmente si usan del Nuevo Testamento, buscan el texto que va a confirmar lo que dice el texto en el Nuevo Testamento. Eso es hermoso. Eso afirma más a todos los creyentes y oyentes de la congregación. Pero el mundo religioso está lleno de tanta historia vana, fábulas, cuentos, que las personas van a la casa de oración y salen vacíos, porque no hubo una palabra de Dios. Porque usted puede narrar la historia del Antiguo Testamento y esa palabra de Dios, y la gente se va a edificar y va a apreciar. Pero no añada su opinión, no añada lo que usted cree, lo que usted siente, lo que usted está pensando. Diga lo que dice la palabra. Porque la primera regla hermenéutica es que usted tiene que leer el texto tal y como está. Y definir, la segunda regla, definir cada palabra de ese texto dentro de los lexicones bíblicos, diccionarios bíblicos que le van a dar las interpretaciones correctas, pero no. Nosotros queremos abrir la boca y comenzar a hablar. Yo creo, hermano, yo pienso, hermano, yo opino, hermano. En este momento yo siento que esto quiere decir, no, ¿usted estudió eso? No, pues usted no puede estar diciendo eso. Es una violación a la exégesis, a la hermenéutica que ya se descubrió para investigar mejor la palabra de Dios. Cuando yo tenía como 17 años, 16 años, mi pastor me puso a predicar. Y el tema fue subiendo al cielo, yendo al más allá. Un tema que no era adecuado para mi conocimiento, para mi edad, pero yo me metí en ese tema. En ese mensaje yo recorrí el cielo con la congregación, fuimos allá y andamos por la calle de oro, el mar de cristal y todo. Y después yo no sabía cómo bajar a nadie del cielo, no sabía. Duré un montón de tiempo, más de una hora, tratando de bajarlo. Y de ese día aprendí que yo, si no domino el texto y la historia del texto, en aquel entonces yo no sabía de contexto histórico, yo no iba a hablar de ese tema. Y uno tiene la experiencia así. Porque usted puede hablar algo concreto, sólido, y la gente entenderlo y no tiene que durar tanto tiempo. Al menos que no sea una historia, una conferencia, que la conferencia dura uno más tiempo que una predicación. Ve. Que una enseñanza en los colegios, en los seminarios, ya eso dura más tiempo, 3 horas, 2 horas. Pero la idea es que les presento yo a ustedes que cuando leamos el texto bíblico de Génesis a Malaquías, esa es la historia que Dios permitió para traer la revelación mayor y máxima que fue la persona de Jesucristo. Y esa persona de Jesucristo es el meollo, el centro, el núcleo de toda la revelación de Dios escrita. Porque toda la revelación escrita de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Cristo, caminando esos 3 años y medio en Jerusalén, Él era el verbo de Dios. Él era la palabra de Dios. Que cuando Él sale y va por el camino de Emaús y ve 2 discípulos y Él se une con ellos. ¿Para dónde van? Vamos para acá. Y Cristo estaba caminando ya después de haber resucitado.
Y ellos le preguntaron, ¿tú eres de fuera, tú pareces forastero, tú no eres de aquí? No, estoy caminando por aquí. Tú no sabes lo que aconteció. Ah, sí, aquí había una persona que le llamaban Cristo, Jesús, el Mesías. Y resucitó y murió y dijeron que resucitó, pero no, no hemos visto ninguna resurrección ni nada. Dice la Biblia que Cristo comenzó, mientras estaba caminando, a hablarle del Antiguo Testamento, de las profecías, de todas las promesas. Y cuando llegó al lugar que le dijeron, quédate con nosotros, Cristo se desapareció. Y ahí ellos reconocieron que Él era Jesús. Y ellos dijeron, no ardían nuestros corazones cuando Él no hablaba. Ardía, dice ellos. Porque eso es lo que sucede con la palabra, que arde. Que hay una convicción, una certeza en nuestros corazones que arde de fuego para nosotros aceptar esa palabra de Dios. Así que miremos cómo esa palabra aquí en este libro Movimiento y Concepto, yo lo tengo aquí en casa, este es el hardcover. En este libro yo hablo del contexto histórico y de cómo hacer el exégesis y cómo usar la hermenéutica para poder permitir que el texto bíblico diga lo que intencionó decir y no lo que yo quiero que el texto bíblico diga porque yo creo que tiene que ser así. Así no se fundamenta una iglesia. Así no se crean discípulos. Así no se hacen discípulos. Se crea un movimiento, como ha sucedido. Se crea un avivamiento temporal, como ha sucedido. Todo el tiempo ha habido avivamiento en tantos lugares. ¿Están todavía los avivamientos? No. Gente brincan y saltan y hablan lengua y hacen de todo y crece y después se divide la iglesia, vienen profetas, vienen de todo, porque en todos esos movimientos viene de todo eso, bueno y malo. Pero esta palabra no vuelve atrás vacía y esta palabra permanece para siempre en la vida de las personas. Y que cuando la persona va a morir, esa persona tiene que estar segura que tiene esa palabra de Dios, a Cristo en su corazón, para encontrarse en el más allá con el Señor. Eso es lo importante. Me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. Si quiere este libro o los 11 libros que tenemos, usted me llama para adquirir esos libros. Este lo puede mandar a buscar en Amazon, La Incomprensión del Mal y la Santidad de Dios. Ponga Nicanor, el reverendo doctor Nicanor González, Amazon Book, y pone el nombre, o quizás si pone el nombre mío, va a aparecer este libro. Este está en Amazon, usted lo puede mandar a buscar. Está en inglés y está en español. Y como le estoy diciendo, estamos usando la finanza de este libro, por lo menos si se vende mucho, entonces vamos a usar esos miles de dólares para mandar uno de estos otros libros, de los 11 libros que tenemos, 10 libros que tenemos, para hacer una página entera en Amazon, para que cuando usted entre a mi página vea todos los libros que hemos escrito. Y posiblemente la conferencia que hemos dado, hay más de 20 conferencias de matrimonio, hay más de 70 y pico de conferencias de salud mental. Están en CD de 80 minutos, donde yo he dado esa conferencia y la gente ha pagado para escuchar esa conferencia. Me escribe a Nicanor55 @gmail.com. Nicanor55 @gmail.com, gmail.com, y entonces me dice, doctor, yo quiero el menú de su conferencia y nombre de los libros. Yo se lo mando inmediatamente, no se preocupe. Aquí estamos para servirlo. Así que seguiremos hablando más luego el martes, ya por la tarde, posiblemente a las 2 de la tarde el martes que viene. Seguiremos en conversación con ustedes. Dios les bendiga y espero que
hayan aprendido un poquito con su maestro. Recuérdense que yo estoy en capacidad de maestro. No voy a gritar, no voy a moverme, no voy a dar vuelta maroma, voy a estar tranquilito como Jesús. Capítulo 42 dice que Cristo no gritó ni alzó voz. Él ministró, él habló y su palabra eran como relámpagos, eran como fuego al corazón de las personas. Bendiciones.